¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de hoy de Andalucía Paranormal, que para mí es muy especial. Porque vamos a viajar al restaurante Viandas, en Sevilla, un restaurante de fama mundial, digo bien, de fama mundial, que se hizo más famoso por los fenómenos paranormales que en su interior se producían. Después de haber visitado a las viandas y de todo lo que ocurrió en su interior, nos vamos a ir al Bosque Fantasma, con el grupo Cero. Muchas veces no es solo un edificio abandonado, muchas veces también puede ser un lugar, un bosque. Aquí en Córdoba hay un bosque también con fama de sucesos paranormales. Y finalmente una película, Envía Ayuda, Send Help, que va de supervivencia, pero vaya con la supervivencia. Les decía, a modo editorial, que es un programa muy especial para mí, porque nunca lo hemos tocado en esta casa, nunca. Yo lo he mantenido siempre un poco apartado y muchas personas me han preguntado, oye, ¿por qué no tocas el tema del vianda? ¿No? Otros, no toca el tema del vianda porque fue un fraude. No, nada de eso. Simplemente porque, como ocurrió con la Facultad de Bellas Artes, son casos que yo ya los considero pasados, que para mí tienen un alto impacto, en este caso emocional, y que siempre van a tener un sitio, desde luego, en mi memoria, como lugares que me dieron mucho, ¿no? Cuando se dice, no, el restaurante Vianda fue un fraude, miren ustedes, nosotros estuvimos investigando el restaurante Vianda 1 año y 8 meses. Durante 1 año y 8 meses registramos una serie de fenómenos paranormales muy difíciles de explicar. Invitamos aquí a Sevilla investigadores que en algunos casos tenían una doble cara. Palmaditas cuando estaban delante tuya, pero críticas por detrás, ¿no? No existió la valentía de decírtelo por delante. Y luego surgió un camarero, que por aquí es por donde llega el tema de decir que era un fraude, que este chico lo despidieron, le dejaron mucho dinero a deber, y cuando él vio que el restaurante seguía saliendo en medios y demás, hizo unas declaraciones en las cuales decía que aquello era un invento, ¿no? Yo inmediatamente hablé con la directora gerente y hablé con él, y cuando nos pusimos en contacto con él, el chaval, sorprendido, él nos dijo que pensaba que el restaurante pertenecía todavía al mismo dueño y que lo hizo en un ataque de rabia por ver que todavía se hablaba del fantasma y que podía estar lucrándose recibiendo clientes, pero que tras saberlo, en una declaración grabada y jurada, él decía que no, que vivió hechos paranormales en su interior o inexplicables, y que aquellas declaraciones eran inciertas y solamente las hizo por despecho hacia el jefe. Luego siguió la investigación durante mucho tiempo y hay testigos de mucho peso en el interior de este edificio, entre ellos mi amigo Luis Mariano Fernández y muchos otros investigadores que estuvieron en este edificio, que hace no demasiadas fechas estuvimos también grabando allí con otra televisión y que nos contaron los hechos que siguen ocurriendo en su interior, más amortiguado, más atenuado, y esos hechos siguen sobreviviendo a día de hoy. Fue una investigación sin igual, en la que yo particularmente me lo tomé como algo muy personal, en la que a día de hoy no se ha podido demostrar, salvo en la boca de 2 o 3 antimisterios de la ciudad de Sevilla, que simplemente critican por criticar y menosprecian un caso por menospreciar, porque son antimisterios, y en otros casos, por desconocimiento. Debido a ello, pues el caso tuvo mucha trascendencia por los fenómenos paranormales que se vivieron en su interior, y por ello también hoy vamos a conocerlo un poquito mejor. Vámonos a conocer la historia del restaurante Viandas. A comienzos del año 2001, el propietario de un restaurante sevillano en la calle Arguijo, llamado Restaurante Viandas,
se puso en contacto con mi persona. Se llamaba Javier Pérez Parralo y a través de Jesús Conejero, un comerciante que tenía una tienda de productos de bellas artes en la calle La Araña, tuvo esa comunicación. En una reunión que mantuvimos, nos dijo que tenía un problema y era que en su restaurante había fantasmas y que desde que empezó la obra, una contrata de Gerena tenía serios problemas porque cuando cerraban por las noches el restaurante, a la mañana siguiente los llamaban para decirle que se habían dejado abierto el mismo. Incluso una segunda contrata de Osuna, a horas introspectivas, se les llamaba diciéndole que aquello estaba de par en par abierto. Hubo una circunstancia curiosa en la cual, en cierta ocasión, se echa un suelo de cemento y se cierra el local. A la mañana siguiente aparece el local abierto de par en par y al fondo unas herramientas que se habían dejado al inicio. Pero en aquel suelo fresco de cemento ni una sola huella que delatara la presencia de intrusos. De esa forma, él nos invita a poder participar en una investigación, a hacer una investigación en aquel sitio. Y comenzamos a investigar. Acudimos al lugar y nos llevamos 1 año y 8 meses investigando en su interior. En el mismo se hicieron numerosas entrevistas a, por ejemplo, los empleados. Uno de ellos comentaba que en cierta ocasión, estando en un pasillo tratando de cambiarse de ropa, pudo ver cómo una puerta se abría y se cerraba sola de forma antinatural. Como Carmen, una chica que venía de la Facultad de Derecho de Córdoba, se trataba de anudar los cordones del zapato en el vestuario de chicas antes de comenzar a trabajar y pudo ver el reflejo de un individuo en un espejo. Cuando ella se dio la vuelta, la puerta estaba cerrada y allí no había nadie. Pero cuando vuelve a mirar a ese espejo, allí estaba el reflejo de aquel individuo. Incluso cajas que desaparecían de vino sola y que aparecían de nuevo al cabo de los meses. Nadie las había robado. Simplemente se habían casi volatilizado para volver a aparecer sin saber cómo. Aires acondicionados de varias plantas que se encendían y se apagaban solos e incluso un piano que parecía cobrar vida y con notas disonantes comenzaba a marcar ese tono tan desacostumbrado y tan molesto que irritaba tanto a los trabajadores sabiendo que en aquella planta no había nadie. Y de esa forma la investigación nos lleva a Raquel Morcillo, la directora gerente, que nos cuenta cómo ella presenció el abrir y cerrarse de ventanas sin que no mediara nada de por medio, ni la acción humana, de cómo los clientes en ocasiones se quejaban porque había un señor que bajaba desde la tercera planta utilizada de almacén a la segunda y los saludaba, e incluso una familia, los padres, Carlos y Carmen con su hija Claudia, tienen problema cuando la pequeña indica que desde aquella planta, desde la tercera planta, había un señor que la saludaba. Aquello era imposible. Técnicamente no tenía sentido. Pero sin embargo, aquella cría sabía muy bien lo que decía. Veía a un señor, lo describía perfectamente, con su atuendo, con su mascota. En este caso, como los camareros se referían a un sombrero que parecía llevar. Y allí, por primera vez, se comienzan a utilizar en este país elementos tales como, por ejemplo, detectores de presencia, se empiezan a utilizar ordenadores con software para tratar de captar psicofonías o sonidos extraños, se utilizan cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas, también inspirados por el grupo volante de la revista Enigmas Express, que
estaba destinado en Albacete y que dirigía José Luis Tajada. Investigaciones muy técnicas. De esa forma iba pasando el tiempo, iba transcurriendo el tiempo. Por allí pasaron investigadores como, por ejemplo, de la talla de Luis Mariano Fernández o de Javier Sierra. Se captaron psicofonías. Psicofonías que también les quiero mostrar, que les quiero poner para que sepan un poco lo que decían aquellas voces de nadie. Pero antes de ello, también es importante reconocer la polémica. Se tildó el caso de un posible fraude, pero nadie, hasta este momento, lo ha podido demostrar. Incluso, tiempo después, sabemos, porque hemos estado allí con otros equipos de televisión entrevistando al personal, que seguían y posiblemente seguirán ocurriendo hechos extraños. Pero escuchamos psicofonías, escuchamos las voces del otro lado que tuvimos la oportunidad de grabar en el restaurante Viandas. La primera psicofonía dice claramente ¡a cenar! La escuchamos repetida en 3 ocasiones. La segunda, que se escucha mal, hay que advertirlo, dice madre, viven en silencio. En la última claramente se escucha una voz infantil que casi suplica, mamá, soy yo. Hay una pausa y dice yo. Vamos a escucharlo repetida en 3 ocasiones. En nuestro archivo siguen muchas declaraciones inéditas, siguen las entrevistas con los testigos, siguen las entrevistas con los empleados y es un trabajo del que nadie nos puede negar de su realidad. ¿Qué puede explicar lo que ocurre en el restaurante Viandas? Hay muchos factores. El primero de ellos, por ejemplo, que es un lugar que estuvo muy vinculado al espiritismo en el año 1898 porque en la última planta se hacían sesiones espiritistas. Igualmente, en la calle La Araña hay un accidente con el tranvía en el que mueren 3 personas, justo en la vertical del restaurante Viandas. Asesinan al sereno la noche del alzamiento en 1936 y aparece el cuerpo de un niño pequeño en la puerta de Vianda en 1938. En el restaurante Viandas pierde la vida una de sus propietarias y posteriormente, 10 años después, el propietario, que dicen que es el coronel y que no sabemos si era por rango militar o de apellido. Igualmente, 2 criptas, la cripta que hay justamente bajo el Colegio de las Teresianas y una cripta almohade que está también en esta zona y que viene a parar precisamente en Viandas. La investigación prosiguió, hubo un seguimiento, hay casi 20 testigos que posteriormente, después del año 2003, que se hiciera famoso este caso porque fue retransmitido en directo los hechos que ocurrían de una forma involuntaria en el programa Milenio 3 de la cadena SER, tras aquello hay más investigaciones y más hechos que venían a demostrar que este caso de Viandas tenía mucho más recorrido del que parecía, incluso que tenían más testigos e implicados de los que se podía contar en el tiempo limitado de un espacio radiofónico. Bueno, Jesús, háblame concretamente de lo que sucede en este edificio. Bueno, si yo no tengo que contar lo que sucede, no tenemos programa.
Aquí hay una cantidad de hechos anómalos que durante nuestras investigaciones hemos podido registrar. Nos basamos en los informes de los empleados, que es lo que nos han ido contando. Se han visto pasar sombras, ruidos, pianos que tocan solos, pero dentro de nuestras propias investigaciones, en las horas que hemos pasado aquí por la noche grabando, bien con cámaras de infrarrojo, bien con cámaras y luces de ultravioleta, para coger todo el espectro de luz posible, no solo el que es visible por los humanos, pues hemos logrado filmaciones de pequeñas esferas revoloteando, que analizadas y comparadas con vuelos de insectos hemos comprobado que no son insectos, sino que son pequeñas esferas, que no sabemos decirte de qué son. Se han escuchado pequeñas grabaciones en psicofonías o parafonías, como le están ahora llamando, y han sido grabadas en directo, incluso en un programa de emisión de radio. Ya otra cosa. Y Sevilla, por la historia que tiene, es un centro neurálgico para que se den este tipo de apariciones, poltergeist, fantasmas. Sevilla, la ciudad de Sevilla. En la ciudad, desde luego, tenemos registrados bastantes casos. Analizados y publicados en concreto 4 y uno que aparece ahora en la revista Año Cero. Pero no sabemos si es por moda o quizás porque la gente antes tenía miedo y le daba vergüenza que lo tomaran por locos. Están saliendo además bastantes casos de restaurantes en Sevilla diciendo que tienen fantasmas y que por favor vayamos a investigarlo. Si es verdad, desde luego, el tema histórico y el tema de la antigüedad, hay que tener en cuenta que Sevilla tiene más de 2000 años de historia y debajo de nuestros pies hay bastantes restos arqueológicos y bastantes restos humanos. Si es verdad que los restos humanos y los restos de historia repercuten sobre las posibles vivencias que en una casa puedan pasar, pues aquí hay más probabilidad que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene solamente 400 años de historia. ¿Los hechos que suceden son malignos, benignos? En principio nunca hemos tenido ninguna manifestación maligna dentro del edificio. O sea, los propios empleados tienen miedo, están asustados, pero están asustados por desconocimiento. Nosotros que hemos llegado a pasar, pues en concreto han sido 5 noches, hasta las 3 de la madrugada aquí grabando, nunca hemos tenido ningún altercado dañino, exceptuando al de mi compañero José Manuel, que lo empujaron, o notó cómo lo empujaban por la escalera y la rodó abajo. Eso es lo único que hemos tenido. ¿Hay particulares que le llamen para que reviséis su casa, sin necesidad de que sean casa o aquí? No, el único caso que hemos tenido es el de una familia actualmente que nos ha pedido que vayamos a investigarlo porque en su casa su niña precisamente juega con sus amiguitos en una habitación y se encuentra pues que se le abren las puertas de los armarios, los cajones y todo ello solo, incluso no habiendo nadie en la casa cerrada con llave, cuando vuelven se encuentran los cajones abiertos. Es una cosa, nosotros no somos expertos ni nos dedicamos a investigar el tema de fantasmas, sino es una de nuestras apartados más, y como consecuencia de esta investigación pues nos están lloviendo muchos datos, que lo que estamos en un principio es recogiendo toda esa información para, si no ahora, en posibles casos posteriores seguir analizándola. Pero este caso nos ha llamado mucho la atención porque hay un crío por medio y lógicamente está ya en fase de estudio, estamos recogiendo datos. Lo que ocurre en el restaurante Viandas a día de hoy es todo un misterio. En su interior sucedió uno de los hechos más singulares que se han podido captar en la historia de la investigación paranormal en España. Se pudo haber visto ensombrecido por comentarios de aquellos que desconocen un caso y que el escepticismo o también el rencor les hizo decir que era un fraude. Sin embargo, a día de hoy ahí está la credibilidad de los testigos. Ahí están los empleados que siguieron posteriormente y aquí están los empleados que siguen hoy. En un sitio en el que siguen ocurriendo hechos extraños y en donde, por qué no decirlo, la investigación paranormal tiene aún mucho recorrido en un lugar que todos saben que está encantado. Y hasta aquí esa historia a la que volveremos, Volveremos con más porque hay mucho material inédito, mucho vídeo, muchas fotografías, muchas declaraciones que todo está siendo convenientemente remasterizado para que tenga la oportuna calidad, pero que también denote la pátina que le da el tiempo. Yo no pretendo un vídeo nuevo,
sino que vean todo el material que he guardado y que digan que en verdad allí ocurrió algo extraño. Yo no digo que paranormal o no, algo extraño sí. Nos vamos a un bosque fantasma de la mano del Grupo Cero. En este momento debería no se está investigando. Yo podría, esta es una sensación, no he visto nada, pero la mi sensación es como si están haciendo del mal o abusando de la más pequeña y ella está obligada a mirar y después mueren las dos. Esta podría ser un poco la escena. Continuamos transitando, pero parece que cuanto más nos alejamos las sensaciones se van atenuando. Sin embargo, aquí captamos una psicofonía de audición débil y algo complicada. ¿Sigues notando que estamos cerca? No, estábamos ¿Allí más? más allá, pero más arriba. Más hacia arriba. Más adentro del bosque. Pero os digo, toda la zona es muy cargada. Ahora vamos a escuchar el registro con nuestra interpretación. Se trata de un nombre propio. Todo quedaría en una simple posible psicofonía, de no ser por un interesante dato que está por venir. Quedaros con el nombre. Seguramente aquí dentro o en algún sitio hay también un pequeño cementerio o una cripta para los monjes, porque se oyen como voces de gente mayor, muy mayor, pero casi cantando. Es como una litanía, pero viene desde dentro. Entonces puede ser que sea el velar los muertos, ¿no? Pero aquí ha pasado algo más dentro, ¿eh? Algo, no sé, es que se tendría que entrar. En este momento es cuando viene el dato que os hemos indicado. Escuchemos la psicofonía una vez más. Y ahora procedemos a lo que Luca nos dice. ¿Casualidad? Tengo muchas ¿Os dice preguntas. algo el nombre Felipe? Entonces es un nombre, buscarlo, porque si buscáis ese nombre os sale algo relacionado con las muertes de estas personas. Es muy confuso todo esto porque es como si se mezclaran las historias. Hay muchas capas históricas. Sí. Y esto es como lo que esto produce, es como un elemento de disturbo a nivel energético por lo que ha pasado aquí fuera. Por lo tanto es un poco como si algo o alguien no quisiera que nosotros habláramos de esto, o descubrimos la historia o investigamos. Proseguimos. Tras este interesante dato, que cuadra con la psicofonía registrada, continúa narrándonos la historia que percibe. Lo que relata a continuación tiene sentido. Personalmente, creo que podrían tener relación con los testimonios que hablan de las apariciones en el lugar. Lo que podría decirte es que probablemente esta mujer quiere que se sepa su historia, pero al mismo tiempo es como si un poco estuviera harta que se hablara de ella en una forma equivocada, o diciendo mucho sin decir nada, o diciendo cosas no verdaderas, Sin saber. justo solo para hablar, un poco como un cotilleo. Sí. Esta mujer me ha dicho que lo que pasó es en los años 40, ¿no? Por ahí, o sea, Yo diría desde ahí hacia adelante es que tendría que verla, pero no es algo antiguo, ¿eh? Podría haber pasado hace 20 años como hace 40, pero es algo bastante joven como esto. Sí, siglo XX. Sí, no es algo de hace 200 años, no. Debido a que las sensaciones disminuyen en intensidad cuando más nos alejamos de la zona inicial, decidimos desandar nuestros pasos y volver al principio del camino. Pero lo que pasó aquí empezó allá. Y fue como subiendo hacia arriba. Fue como un arrastre. Sí, fue algo... Porque el dolor que se percibe empieza, yo os diría, casi al aparcamiento. Pero está todo un poco confundido por el tema que esto tiene mucha energía. Por lo tanto mezcla las energías. Pero no es algo viejo. Ajá. Puede ser que yo lo perciba más joven porque la mujer es muy fuerte. Y por lo tanto tenga una imagen más joven, su historia sea más joven de lo que realmente es. Yo te diría, se tengo que alargarme como mucho un siglo, pero no más, en absoluto. Nos encontramos cerca de una zona de descanso junto a una fuente, así que decidimos instalarnos allí.
Mientras desplegamos todo el equipo, pregunto a Luca sobre la entidad del chico que me ha comentado al inicio. Esto es lo que me dice. No está cerca, pero está. ¿Y habría alguna forma de pedirle que se acerque? Te diría que no en este momento, porque yo creo que él quiere pero no está listo. Me da una sensación de mucha vergüenza y de mucho arrepentimiento. Es que algo no cuadra en su historia, porque él lo ha hecho pensando una cosa, teniendo un pensamiento que no era el correcto. Veía una cosa que no era justa, o la interpretó mal, o no hubo el coraje de ver más allá. Entonces pensó que suicidarse era la forma más sencilla para resolver muchas cosas. Y ahora creo que ve la situación en otro modo, por lo tanto se arrepiente y se avergüenza de no haber tenido el coraje de haber afrontado a él. No sé, yo creo que alrededor de esta persona también hay algo con un niño, con un bebé o con alguien muy pequeño de edad. Que eso no quiere decir que tenga 2 años, podría tener 10 o 15, pero pequeño. Pero esa historia se asemeja a la que me has contado Podría ser. sobre mí. Sí, podría ser. Pero te digo, no se acerca, por lo tanto no sé decirte más. Pero está. Cada dato que aporta al respecto encaja más y más en la historia que, de los presentes, yo solo conozco. Debido a que es una historia personal, no la puedo relatar. Pero los que me conozcáis sabréis que no soy precisamente crédulo y siempre trato de buscar la explicación lógica. Pero cuando no hay explicación, no la hay. Y este es uno de estos casos. ¿Tú lo notas así por la zona o lo notas más para allá? No, yo veo que nos sigue. Veo, cada tanto se ve como una sombra, porque no está muy claro, pero se ve una sombra que nos sigue. Nosotros nos movemos y nos sigue detrás, siempre detrás de nosotros. Si yo fuera y me apartara, hablara con él unas cosas, Puedes probar. podría ser, Puedes probar. le podría molestar o algo. No. Voy a probar, ¿vale? Ante la posibilidad de que se trate de la persona que creo, decido apartarme del grupo y dirigirme a la zona donde Luca lo siente. Una vez aquí, le dedico unas palabras y le pido que si es él, se pueda acercar y transmitir lo que quiera decir. Tras esto, vuelvo y procedemos a realizar una sesión de captación de psicofonías. Pero aún no hemos empezado cuando aparece la primera voz. Cuando empieza así, normalmente después lo que dices. Yo creo que la mejor investigación... Yo creo que la... Nos gustaría comunicarnos contigo si estás por aquí. ¿Podrías hablar a alguna de las grabadoras, por favor? Estamos escuchándote. ¿Podrías decir tu nombre, por favor? Nos gustaría poder ayudarte, pero para ello tendríamos que saber tu nombre. ¿Nos lo podrías decir? Es que esta persona decía como... que se oye bastante bien, es como se... con muchísimo miedo gritara como Felipe no, Felipe para, ayúdame o algo parecido. Pero es como si la mujer que murió conocía muy bien la persona que le hizo daño. Esto era otro elemento de dolor más. Pero os repito, lo peor de todo es que esto no era algo secreto. La gente lo vio, supo. ¿Era ese Felipe que dices? Ese Felipe fue el agresor o fue uno de los testigos. Pero era una persona presente. Era una persona en la cual la mujer confiaba. Es que en este momento un poco desaparece la historia de la niña más pequeña, del niño más pequeño, y se hace más fuerte la historia de esa mujer. Mientras está hablando, una voz psicofónica se cuela en una de las grabadoras. Se trata de una voz femenina de tonalidad infantil. Que esa mujer tenía un hijo o una hija que la siguió buscando. Entonces puede ser que la figura más pequeña sale porque es la figura de dolor de retorno, que está buscando el elemento desaparecido que sería la mujer. O un hijo o un nieto, por lo tanto, pero una persona muy cercana.
la única entidad que se ve aquí es la mujer, que se ve, que yo siento aquí. Y junto con la mujer no está esa persona más pequeña. Entonces se han muerto los dos, han muerto en dos momentos distintos. No están relacionados uno con el otro. Y os podría decir que pasó más o menos aquí donde estamos, lo que pasó. Pero yo me atrevo a decir que la violaron y la mataron. Esto es lo que me parece más probable. No lo veo, pero por la energía que hay. O la pegaron y después la mataron o algo así. Creemos que reposas aquí, cerca de donde estamos. ¿Es cierto? ¿Quieres que te encontremos? Se oye crepitar por ahí, puede ser un animal. Yo he escuchado un ruido por ahí. Lo que ocurrió aquí arriba. Los hechos ocurrieron ahí. Resulta curioso como en el transcurso de la investigación, mientras afloran más datos, se oyen pequeños ruidos a nuestro alrededor. Y Luca confirma el motivo. No sé si lo habéis percibido, que se ha acercado algo. ¿Ahora? De que estábamos hablando. Nos ponemos en marcha de nuevo. Ahora cruzamos la zona de recreo principal a uno de los lugares donde un testimonio apunta que presenció una aparición femenina. Se trata de un pequeño cementerio, cerrado a cal y canto, donde reposan los restos de algunos monjes del monasterio. Luca da su impresión sobre el lugar y esta nos sorprende, pues no esperábamos esta respuesta. Esto lo veo muy plano. ¿Sí? Tranquilo, sí. Aún así, decidimos probar suerte con la Spirit Box, así que realizamos una sesión con este aparato. Hola, ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿Estás aquí, la persona que nos seguía? Desde antes que estábamos abajo, no sé si está relacionado con vosotros o con el sitio, hay como una voz que sigue hablando de una tal Josefina. No consigo averiguar si es algo relacionado con nosotros o el sitio, porque no es claro. La mujer. Podría ser también. ¿Está por aquí la mujer? La mujer de la que hemos estado hablando antes. Realizamos gran cantidad de preguntas y no tenemos registros reseñables. Luca vuelve a realizar el apunte del principio. Casi me atrevería a decir que es el único lugar de energía neutra o paz, entre comillas, de todo ese valle. Y parece que tiene razón, pues la sesión no da resultados. Volvemos a cruzar el bosque, bordeando hasta llegar al camino anterior, justo en la zona donde antes nos ha indicado que murió la supuesta mujer. Seguimos con la sesión y los hechos que van a ocurrir nos dejan atónitos. ¿Nos has estado siguiendo? Ahí. Espera, Ahí, espera. justo ahí en el medio. Ahora ya no está, justo ahí. ¿Veis dónde está el árbol más pequeño en el medio? ¿Qué has visto? Había una sombra ahí en el medio. Hemos estado observando. ¿Nos has estado siguiendo? Me parece escuchar un yo. Yo. ¿Habéis ¿Has oído? escuchado? Nos han Sí. hablado. Sí. ¿Y he escuchado algo ahora? Sí. Yo escucho Nos una han voz. hablado. La voz directa se da justo en nuestro cruce de palabras, por lo que ha sido imposible ubicarla con claridad en el audio de la cámara y las grabadoras. En la siguiente repetición os mostramos donde parece que se ubica dicha voz. Me parece escuchar un yo. Me parece escuchar un yo. Yo. ¿Habéis oído? Nos han hablado. Y una voz de mujer, ¿eh? Sí, y yo os podría decir... Lo que ha dicho ha sido ya está. Yo entendí un yo, nuevamente, pero en verdad. ¿Ah, sí? Sí, yo escucho una voz, ¿no? Yo escucho una voz, pero no sé lo que ha dicho, pero escucho una voz. Sí. Ahí, Después del yo ese. ahí detrás. Por allí, Ahí exacto. detrás. ¿Hola? ¿Puedes hablar otra vez, por favor? ¿Podemos apagar todas las luces? Luca nos pide que apaguemos todas las luces. Encendemos los focos infrarrojos y continuamos preguntando. Comenzamos a escuchar movimientos en el bosque y, de repente, todos los animales de la zona se alteran de manera inexplicable. ¿Nos puedes hablar de nuevo?
El perro había dado algún ladrido aislado durante la jornada, muestra de que sabía de nuestra presencia en la zona. Pero esos aullidos repentinos, junto al alboroto de las gallinas, son, al menos para nosotros, muestra de que la actividad de una o más entidades estaba incrementando. Se está moviendo. ¿Lo oyes que se mueve? Se está moviendo mucho la energía del viento. Es posible que estén ladrando en... Sí, fácil. Puede ser, se ve que lo que nosotros estamos moviendo, que yo siento que nos rodea, los animales los ven. El perro ladra a lobo, no es tampoco. ¿Estás aquí con nosotros? Y tal cual el alboroto comienza, cesa en seco. Y nuestra actividad es la misma de principio a fin, por lo que nosotros no somos la causa del nerviosismo de los animales. ¿Puedes acercarte un poco más? No sé si tenéis también vosotros la sensación que ha bajado la temperatura. Sí. Yo no he dicho que Sí, porque es montaña, pero... Lo de los animales ha sido extraño, ¿no? Sí, Muy sí. extraño, De sobre repente, todo. de repente, Los gallos ahí, gallinas ahí, no sé. y ahora calma. Pero yo sigo sintiendo que está por ahí. ¿Es la mujer? Creo que sí. Enciende la Speedbox si quieres. ¿Oís pasos? ¿No? Que se oyen pasos. ¿Puedes hablarnos mediante este aparato? Está acercando, ¿eh? ¿Se acerca? Sí. Tenemos bastante. Acabo de ver una luz. ¿Una luz? Me parece ver un centelleo ahí arriba. Por favor, acércate un poco más. ¿Puedes contarme tu historia? Vislumbro un pequeño centelleo entre los árboles. Es la segunda vez que veo esto, la primera fuera de cámaras, al poco de estar en el lugar, y también en el interior del bosque. Continuamos incitando a las entidades para que se comuniquen, pero estas no lo hacen. Seguimos andando, y es aquí cuando tenemos 2 registros psicofónicos más. Iluminándonos con linternas, transitamos el camino hasta volver a la fuente. Una vez aquí, un orbe que no hemos podido explicar parece lanzarse sobre la mochila de Rafa. Ya establecidos, decido usar el péndulo. Esta técnica me la enseñarán nuestros amigos de Desde el Otro Lado 0.5. Como siempre hemos indicado, nosotros estamos abiertos a usar cualquier tipo de técnica, siempre de manera neutra y completamente objetiva. ¿Me puedes dar un sí? ¿Puedes dar un no? ¿Lo habéis oído? Sí, Por ahí arriba. ¿Me puedes dar un quizá? El patrón siempre a mí se me repite. ¿No? ¿Puedes comunicarte mediante este método? Stop. Está allá detrás, en este momento, en la parte alta. ¿Eres un hombre? No. ¿Eres la mujer de la cual está hablando Luca? ¿Estás enfadada? Me dice que quizá. Queremos saber tu nombre. ¿Eres Josefina? Parece que hizo un quizá. Vuelve aquí, acércate y contesta las preguntas. No sé si es debido a la firme petición de Luca o a que en esta ocasión realizo yo la pregunta, pero la respuesta en el péndulo cambia, siendo más tajante. ¿Eres Josefina? Ahora parece que hizo un sí. La tenemos justo a mi espalda. ¿Está interactuando con el péndulo, crees? Sí. ¿Por qué no? Es que nos da la vuelta alrededor.
y si yo la llamo se acerca. Pero creo que no quiere hablar con nosotros, en el sentido que ahora empezamos a molestarla. Creo que estamos en el 1928. 128. Sí, o algo que está justo ahí. Y esto debe haber pasado, puede ser febrero, o en un mes en el cual no hacía mucho calor. Entonces, febrero, marzo, abril como mucho, pero yo diría febrero. ¿Buscas a alguien aquí todavía? Dice que sí. ¿Buscas algún familiar? El método del péndulo es curioso, pero no lo considero, al menos por el momento, de total fiabilidad. Encendemos de nuevo la Spirit Box, pero lo que nos llama la atención no emerge del altavoz. ¿Te asesinaron? Ruido. Ruido a la derecha. Yo he escuchado algo, detrás. Se han cambiado atrás. Sí, eran pasos. ¿Lo habéis escuchado vosotros? Sí, claro. ¿Notas algo, Andy? Noto algo aquí atrás. Como que está algo ahí mirando. Ahí atrás, por ahí encima. Nos está mirando. Nos desplazamos unos metros y nos posicionamos en una mesa del merendero. Decidimos insistir con la PSB-7 y, al parecer, en esta ocasión nos da mejores resultados. ¿Cuántos sois? Dice Josefina. Puede ser. ¿Quieres que nos vayamos? Chao. ¿Os estáis peleando entre vosotros? Josefina, acércate. Claro. Claro, clarísimo. Quiero hablar solo con Josefina y nadie más. Josefina, ¿te mataron aquí? Eso parece la voz de una niña, ¿eh? Sí, claro, una niña. Dicen que te apareces por aquí, ¿es cierto eso? ¿Te molesta que hablen de esas apariciones? Yo he estado. ¿Te sueles aparecer con un camisón? ¿Vistes un camisón? ¿Es esa la ropa que llevabas el día que te asesinaron? ¿Qué es lo que buscas? Entendí un gallo, ¿no? Un mayo. Las respuestas poco a poco se tornan más inconexas e incomprensibles. Decidimos continuar con captación de psicofonías, mientras Luca nos sigue relatando más sensaciones. Tenían como... alguien la agarraba. Estaba como bloqueada esa mujer. Porque sí, esto ya antes lo oí. Quería escapar. No puedo. Déjame. Así como se dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Yo creo que esa persona, que creo que sea el tal Felipe, se vio como traicionada. Yo confiaba en él, pero no... Si estás aquí, Josefina, háblale a la grabadora. Dinos quiénes fueron los asesinos o las personas que te hicieron daño. Y, por increíble que parezca, obtenemos por segunda vez una voz psicofónica que hace alusión al nombre propio antes registrado, nombre que Luca lleva toda la noche escuchando. En esta ocasión es una voz femenina y responde a la pregunta concreta de quién o quiénes le hicieron daño. Para nosotros ya no hay más dudas al respecto. ¿Quieres que subamos la colina donde ocurrieron los hechos? ¿Quieres? ¿Tenías algo que ver con los frailes?
¿Trabajabas para ellos? Las sensaciones del lugar dan paso a otras ajenas al sitio. En este momento comienza a sentir una presencia externa y que parece tener relación con un enclave que hemos investigado tiempo atrás. En algún vuestro reportaje anterior salió un nombre que os he dicho llamarse Juan. No lo recuerdo. ¿Por? Diría que está aquí, esta presencia, y que es algo que ya habéis visto. Porque hay una entidad masculina que antes no estaba, que está como esperando algo desde vosotros. Es como si fuera un recordatorio. Mira que te había dicho. Tú no me escuchaste. Tiene una fachada con un portal grande de estos antiguos de madera y una ventana sola por cada lado. Y el portal estaba, por lo menos mitad faltaba. Y el techo estaba en medio de ruido. Ahí os ha aparecido esta entidad, que era el dueño de esa casa. Días después, tras examinar nuestros reportajes, Luca nos confirma que la entidad que aquí ve procede de la casa del reportaje número 4. Proseguimos. En este momento damos paso a los aislamientos. Mientras estamos preparando mi aislamiento, Luca permanece apartado de nosotros. Al parecer, comienza a recibir más información de la supuesta Josefina. Se llamaba Josefina Méndez o algo que estaba con F, yo diría Méndez o Fernández, que murió a los 38 años. Os lo puedo asegurar por lo que he visto, lo que me ha dicho, es que la violaron 3 personas. Uno la agarraba y las otras después la tiraron. Tampoco la enterraron, la tiraron simplemente por ahí. Una vez el cuerpo se perdió. Tras estos datos, ahora sí, me quedo aislado. Decido vendarme los ojos. Así no solo conseguiré darle un plus de nerviosismo a la prueba, sino que mi sentido del oído se agudizará, percibiendo con más claridad todo lo que ocurre a mi alrededor. Juanjo, por su parte, se adentra ligeramente en el bosquecillo próximo a donde supuestamente ocurrieron los hechos. Mientras, apenas he empezado, cuando se registra una psicofonía seguido de algo que me acelera el pulso. Bueno, me he quedado aquí solo aislado. Estoy en la zona de la fuente. Como podéis ver, me he vendado los ojos. Con esto voy a conseguir que se agudice mi sentido del oído. Y no voy a ver absolutamente nada. Tengo delante una grabadora grabando. ¿Quién hay aquí? Se acaba de caer algo delante de mí, y no sé el qué. Lo primero que me viene a la mente es que han tirado la funda de mi grabadora sobre la mesa. Pero más tarde descubriré que lo que se ha caído es la funda de la cámara, posiblemente mal posicionada. O quizá no. Se ha caído una funda. Pero por un momento había pensado que alguno de mis compañeros estaba aquí y la ha tirado encima de la mesa. Ahora me encuentro en el bosque. Me he adentrado un poco. Y estoy totalmente a oscuras. ¿Hay alguien aquí conmigo? Y si hay alguien aquí... Estoy oyendo ruidos. ¿Has sido tú? ¿Has movido algo aquí? ¿En la mesa? ¿Es cierto que aquí hay una presencia de una mujer? Si es así, me gustaría que me indicaras tu nombre, por favor. Josefina. Te llamas Josefina, ¿verdad? Noto una brisa fría que viene de mi espalda. Mientras tanto, Juanjo, en su aislamiento, capta una sucesión de voces ininteligibles. ¿Eres María? ¿O Josefina? Según Luca, en esta zona nota la presencia de una mujer. Parece ser que sufrió una muerte violenta. Dime quiénes te hicieron eso.
Dime quiénes te hicieron esa canallada. Si quieres dejar algún mensaje a la grabadora que tengo aquí en mi hombro izquierdo, este es el momento. ¿Tenías algo que ver con los frailes de aquí, del convento? ¿Quién era ese tal Felipe? Continúa la brisa y me pica mucho los brazos, la verdad. Es como si notaran los mosquitos picándome. Es que es una sensación que no he sentido antes. Porque noto pinchacitos. ¿Ese tal Felipe te traicionó? ¿Lo conocías? ¿Confiabas en él y te traicionó? Si eres una mujer, la presencia que hay aquí, conmigo, ¿puedes hacer que se encienda este aparato? ¿Puedes andar por la zona? Quiero escucharte en este instante. La verdad es que estoy teniendo frío. Hasta el momento no he tenido frío y ahora tengo frío. Estoy quedando helado. En este instante, mi compañero comienza a escuchar un coche que transita lento por las inmediaciones del convento. Como si se activaran por su patente nerviosismo, el número de registros psicofónicos aumenta. Aquí os mostramos dos de las voces con mejor audición que se captaron. Se oye un coche o un avión, no sé lo que es. Hay un coche. Creo que ha parado un coche por ahí. Me voy a marchar de aquí. Me gustaría contactar con Felipe. ¿Estás aquí, Felipe? Tal cual os indicamos al principio del vídeo, esta investigación ha sido un poco diferente a las demás. Y no solo por las complicaciones que presenta investigar un sitio a campo abierto, sino también por la participación de una persona sensitiva en este trabajo. Hemos querido dar protagonismo a sus sensaciones y a la historia que nos ha contado, mientras el aparataje y la experimentación han servido de apoyo intentando contrastar cualquier dato. Y creemos que, de alguna forma, lo hemos conseguido. Volvemos a recalcar que Luca, ni antes ni durante la jornada, supo en qué tipo de sitio nos encontrábamos y mucho menos lo conocía. En varios momentos de la investigación advierte de las sensaciones que percibe procedentes del convento. Sensaciones muy fuertes que le indica que allí ocurrieron cosas malas. Lo que más me atrae como sensaciones aquí es este edificio. Nosotros es la cuarta o la quinta ventana de la última planta. No sé si alguien se tiró desde ahí, o si alguien quiso tirarse, no lo hizo, o murió en el interior de esta habitación, se tendría que entrar ahí. Pero aquí ha pasado algo más dentro, algo... no sé, es que se tendría que entrar. Y esto es como lo que esto produce, es como un elemento de disturbo a nivel energético por lo que ha pasado aquí fuera, por lo tanto es un poco... Como hemos contado en el prólogo, el edificio fue protagonista de hechos muy convulsos, diversos saqueos a lo largo de la historia, uno de ellos con asesinatos de por medio. Pero a opinión personal, las sensaciones que percibe pueden estar relacionadas con las dos ocasiones en las que el convento fue usado como hospital de sangre. No es difícil de imaginar la tragedia que allí se pudo vivir en ambos momentos de la historia. Si algo remarca insistentemente es que lo que ocurrió dentro nada tiene que ver con las sensaciones que sienten los exteriores. ¿Qué ha pasado de horrible ahí dentro? Ahí se queda. Viajan en un avión con su jefe, al que para colmo le cae bastante mal. El avión se estrella, una isla desierta, y ahí tiene que empezar la supervivencia. Y usted es un experto, una experta en supervivencia, pero tiene que cargar del jefe. ¿Qué haría? ¿Lo dejaba a su suerte y que se la buscara o la ayudaría? Bueno, pues esto es lo que hace nuestra particular protagonista en esta casa y en este momento, en este tráiler que se llama Envía ayuda. Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes? ¿Perdona, qué?
Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti. ¿Quejas? Malos olores. No llores. Abróchate el cinturón, pequeña zorra. ¿Has vuelto al mundo de los vivos? ¿Cuánto tiempo? ¿Has estado durmiendo? 1 día y medio. ¿Has intentado hacer una señal de socorro o una hoguera más grande? Estaba ocupada intentando que no nos muriésemos. Tendrías que concentrarte en sacarnos de aquí, no en ser la perfecta ama de casa. ¿Qué acabas de decir? No olvides que soy tu jefe. Trabajas para mí. Ya no estamos en la oficina, Bradley. No vamos a tener ayuda. Tienes que aceptar que las cosas ahora son así. ¿Has cazado alguna vez? Creo que me gusta. Te ha tocado una jefa hija de puta. Igual que a mí. Aunque me juego algo a que soy mucho mejor de lo que habrías sido tú nunca. Excepto quizá por esta parte. No deberíamos irnos nunca de aquí. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que tienen una cita la próxima semana. ¿Dónde? En esta casa, en Andalucía Paranormal. Sigan con nosotros, sigan en nuestra compañía. Y hasta entonces, disfruten y sean felices. Gracias.